Me dejaron fuera del viaje familiar, así que me fui sin avisar. No esperaban lo que hice después. Mis padres anunciaron durante la cena de su aniversario de bodas que la semana siguiente nos íbamos a Mallorca con toda la familia para otra fiesta. Todos se pusieron contentísimos. Entonces pregunté, ¿a qué hora salimos? Papá contestó, no hace falta que lo sepas porque tú no eres parte de nosotros. Te quedas aquí cuidando a todos los críos. Y fue entonces cuando solté la bomba. Sus caras se quedaron pálidas al instante. Estaba en la cocina, con el delantal manchado de grasa, dándole la vuelta a las hamburguesas en la parrilla mientras la casa hervía de gente a mi alrededor. La fiesta del 40 aniversario de casados de mis padres iba a todo trapo. 40 años de Tomás y Carmen celebrados en un patio lleno de familia. Mis manos no paraban, moviéndose rápido para que no faltara comida, mientras mis hermanos, Mateo, Lucía y Javier, descansaban en la mesa de picnic, riéndose con sus parejas y dejando que los niños corretearan por ahí como locos. Yo llevaba en esto desde la mañana, montando sillas, colgando luces, corriendo detrás de mis sobrinos que creían que la tarta era un saco de boxeo. A mis 35 años era la mayor, la que siempre hacía que todo funcionara. Siempre fue así. El ruido alcanzó un pico cuando papá golpeó su botella de cerveza con un tenedor, levantándose como un rey a punto de soltar un decreto. Mamá se apoyó en él, con una sonrisa de oreja a oreja, y todo el mundo se calló. «Tenemos un anuncio», dijo con esa voz rasposa de tantos años mandando. «La semana que viene nos llevamos a toda la familia a Mallorca. Otra fiesta, pero con playa y sol». Aplausos por todas partes. Mateo gritó, Lucía aplaudió, y los críos chillaron hablando de olas y castillos de arena. Yo también sentí un subidón. Mallorca sonaba a vacaciones de verdad, una escapada del bucle de siempre. Terminé de voltear la última hamburguesa. Me limpié las manos y me acerqué. «¿A qué hora salimos?», pregunté como quien no quiere la cosa, pensando que tendría que cambiar algunos turnos en el curro. Papá se giró, los ojos grises entornados como si hubiera dicho una estupidez. «No hace falta que lo sepas», dijo alto y claro para que todos lo oyeran. «Tú no eres parte de nosotros. Te quedas aquí cuidando de los niños». Mamá soltó una risita aguda y agitó la mano como si no fuera para tanto. Sentí el estómago caerme al suelo. Hubo un silencio seco en la mesa. Mateo murmuró algo sobre vuelos, y las conversaciones siguieron. Nadie me miró. Nadie dijo nada. Me quedé ahí, con la espátula todavía en la mano, sintiendo el calor subirme por el cuello. Después de todo lo que hice, años arreglando los líos de todos, trabajando en obras para ayudar con las cuentas familiares, cuando papá se quedó sin curro, yo cuidando de los peques para que mis hermanos pudieran vivir su vida. Ni siquiera me veían como parte de la familia. Tiré la espátula sobre la parrilla. Agarré la chaqueta de la terraza y me largué. Lucía gritó detrás de mí, «Felipe, ¿estás bien?», pero ni me giré. La puerta mosquitera dio un portazo detrás de mí y yo ya iba caminando, las botas crujiendo sobre la grava hasta llegar a mi furgoneta. Conduje hasta mi piso, un cuartito estrecho lleno de recuerdos de ellos. Herramientas de cuando ayudé a papá a reformar el garaje. Un cochecito de juguete que uno de los niños de Javier se dejó. Me dejé caer en el sofá, mirando la pared. 35 años y había dejado todo atrás por ellos. Universidad, viajes, una vida. Y esto era lo que recibía. Una nadie. Una niñera. La rabia subió rápida y caliente, pero debajo había otra cosa. Cansancio. De ese que se te mete en los huesos. No podía más. Pensé en Mallorca, en esas playas que nunca vería. Luego pensé en un sitio al que siempre había querido ir. Una ciudad costera a unas pocas horas de aquí, con muelles, olas, y esa sensación de libertad que me entró cuando pasé por allí hace años y que nunca se me quitó. Allí nadie me necesitaba, nadie me conocía, y esa era la gracia. No pegué ojo. Saqué una mochila del armario y empecé a llenarla. Vaqueros, unas cuantas camisetas, mis botas viejas de faena, sin plan, solo movimiento. Cogí mis ahorros, un fajo finito de billetes ganados a base de horas extra, y miré los horarios de los autobuses en el móvil. Había uno que salía a las 5 de la mañana, antes de que al sol se le ocurriera asomarse. Dudé, el pulgar flotando sobre el número de Sofía. Tenía 16 años, la más pequeña, la única que de verdad parecía entenderme, pero no la llamé. Me intentaría convencer de que me quedara, y yo no podía permitirme eso. No ahora. Pasaban de las 3 de la mañana cuando colgué la mochila al hombro. Cerré la puerta con llave y caminé hasta la estación de autobuses. El aire estaba fresco, las calles vacías, y el pecho me apretaba como si estuviera traicionando algo. Pero seguí andando. El autobús llegó, un cacharro gris enorme, y entregué mi billete. El conductor no dijo ni pío. Me senté casi al fondo, junto a la ventana, y vi cómo mi ciudad se hacía cada vez más pequeña mientras nos alejábamos.
La gasolinera, la ferretería, la casa donde crecí, todo se desvanecía en la oscuridad. Apoyé la cabeza contra el cristal, con la mandíbula apretada. Ya se darían cuenta de que me había ido, tarde o temprano, cuando necesitaran a alguien que limpiara mocos o preparara bocatas. Las palabras de mi padre seguían ahí como un zumbido. Tú no eres parte de nosotros. Está bien. Si no era parte de ellos, sería parte de otra cosa. Algo mío. El autobús siguió su camino, llevándome hacia una ciudad que apenas conocía, y por primera vez en años, me sentía despierta. Asustada, sí, pero despierta. No miré atrás. El autobús pegó un bote justo cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, y bajé en la ciudad costera. Mis botas tocaron el asfalto, la mochila colgada al hombro, y me quedé ahí de pie, entrecerrando los ojos ante la inmensidad de todo aquello. Muelles que se extendían hasta el mar, grúas gigantes como monstruos de hierro, bocinas de barcos que ni siquiera podía ver. Era ruidoso, lleno de vida, nada que ver con la trampa silenciosa que había dejado atrás. No tenía ni idea de por dónde empezar. Pero ese era el punto. Nadie allí me conocía como la chica que arreglaba todo. Solo era Félix. Y iba a averiguar cómo tirar pa'lante. Ese primer día encontré una habitación en alquiler. Un cuchitril encima de un bar que temblaba cada noche con el bajo de la música. El casero, un tipo con barba de estropajo, no pidió referencias. Solo agarró el dinero y me dio una llave. No era gran cosa. Un colchón, un fregadero, una ventana con vistas a una escalera de incendio oxidada. Pero era mío. Solté la mochila. Me senté en la cama y dejé que el peso de lo que había hecho cayera sobre mí. Me había ido. Sin despedirme. Sin nota. Ellos estarían despertando en nada. Seguramente sin notar aún que no estaba. Y me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta. A la mañana siguiente, salí a la calle a buscar curro. Mis ahorros no durarían mucho. Y no pensaba volver arrastrándome. Conseguí una plaza en una cafetería cerca de los muelles. Un local diminuto lleno de pescadores y repartidores. El encargado me tiró un delantal y dijo, «Sigue el ritmo». Nunca en mi vida había servido café, y mi primer turno fue un desastre. Bandejas al suelo, pedidos cruzados, gritos en la barra, pero aguanté. Nadie me gritó por olvidar pañales o por llegar tarde al colegio. Era duro, pero era limpio. Mi caos, no el de ellos. Fue ahí donde conocí a Sheila. Ella manejaba la caja, llena de filo y respuestas rápidas, con una voz que atravesaba el barullo. «Vas lenta, novata», me dijo, con una media sonrisa mientras yo derramaba un café con leche. «Al menos yo no espanto a los clientes», le solté. Y se rió. Una risa de verdad. No de esas falsas que mamá soltaba para quitarme de encima. Sheila era distinta. No giraba en torno a mí, ni esperaba que fuera la salvadora de nadie. Nunca había imaginado que pintar una pared amarilla podía doler tanto. Era un dolor raro, como si el rodillo no solo empapara el yeso de pintura barata, sino que también sacara todo lo que tenía acumulado debajo de la piel. Años de «ya lo hago yo», de «tranquilos, me encargo», de sonrisas falsas en medio del caos. El cuarto, ese cuchitril encima del bar, ahora olía a pintura húmeda y esperanza cansada. Sheila fumaba en la ventana. El humo subía en espirales lentas como si también necesitara un respiro. «No está mal», dijo sin mirarme, el cigarro colgando del labio. «Casi parece que vivimos aquí por gusto». «Si lo dices tú», respondí, apoyando el rodillo en la cubeta con un chasquido húmedo. Estaba agotada. Físicamente, mentalmente. Pero algo dentro de mí empezaba a moverse. Como cuando llevas días encerrada con fiebre y, de repente, abres la ventana y entra aire frío. Una punzada de realidad que te recuerda que sigues viva. Esa noche, mientras cenábamos pan con tomate y atún de lata en platos de plástico, Sheila se quedó mirándome. Tenía esa mirada suya, filosa, como si pudiera ver más allá de la cara de cansancio. «¿Cuánto tiempo más vas a quedarte callada? ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre ellos. Sobre lo que realmente quieres hacer. Sobre ti». Tragué sin masticar bien. El atún se me quedó atascado en la garganta. «No lo sé. No sé si quiero hablar o gritar. Pues empieza con lo que sea. Pero haz ruido, coño». Me fui a dormir con esas palabras zumbando en la cabeza. Soñé con Sofía. Estábamos en la playa. Ella me agarraba de la mano, pero yo no podía mover los pies. Estaban clavados en la arena. Y cuando quise llamarla, la voz no salía. Solo salía agua salada. Desperté sobresaltada. El cuarto estaba oscuro y Sheila roncaba del otro lado. Fui al baño y, sin encender la luz, me miré en el espejo. Tenía los ojos hundidos y el alma en huelga. Al día siguiente, después del trabajo en la peixatería, me acerqué al centro cívico del barrio. Había visto un cartel sobre cursos gratuitos, y uno en particular me llamaba la atención. Contabilidad básica.
Me apunté sin pensarlo demasiado. La señora que me atendió tenía manos suaves y voz cálida. Me habló como si creyera que yo era capaz de algo. Era la primera vez en años que alguien me miraba así. Los días empezaron a tener estructura. Mañana en la peichatería, tarde en clase, noches con Sheila, compartiendo silencios, cigarrillos y conversaciones rotas. A veces discutíamos. Otras veces solo nos sentábamos juntas a mirar cómo el mundo seguía girando sin pedirnos permiso. Un jueves, mientras caminábamos de regreso, vi a un hombre parado frente a la puerta del edificio. Tenía una gorra que le tapaba los ojos y una mochila vieja colgada del hombro. Al principio no lo reconocí, pero cuando levantó la mirada, el corazón me dio un vuelco. Era Mateo, mi hermano. Me paralicé. «¿Felipe?», dijo. La voz era casi un susurro. Había algo de culpa, algo de urgencia. Sheila dio un paso adelante, como protegiéndome. «¿Quién coño eres tú?» «Soy su hermano. Solo quiero hablar». Yo no me moví, ni un centímetro. «¿Cómo me encontraste?» «Sofía». Ella me lo dijo. Me quedé sin aire. «¿Qué quieres?» Mateo tragó saliva. Se veía distinto. Más flaco. Más viejo. «Papá está en el hospital. Dicen que no pasará de esta semana. Mamá no para de llorar. Y todos estamos mal. Pero es mamá quien más pregunta por ti». No dije nada. Solo escuché cómo el viento del puerto se metía entre los huecos del edificio, llevándose lo que quedaba de la noche. «Necesitamos que vuelvas, aunque sea solo una vez». Sentí las piernas flojas, como si me fallaran. Sheila me agarró del brazo, me sostuvo. «Tú decides», me dijo en voz baja, «pero no lo hagas por ellos. Hazlo por ti». Me giré hacia Mateo. «No prometo nada». Y me metí en el edificio sin mirar atrás, dejando la puerta cerrarse con un golpe seco entre nosotros. No dormí, ni un minuto. La cara de Mateo seguía flotando en mi mente, como una mancha en el parabrisas que no se quita ni con el limpiaparabrisas. Dijo que papá estaba en el hospital, que no pasaba de la semana, y aunque no lo quería admitir, una parte de mí se apretó por dentro. No era culpa, era otra cosa. Como si la niña que alguna vez fui se hubiera despertado y me estuviera gritando desde adentro. «¿Vas a ir?», preguntó Sheila mientras fumaba en la ventana, una pierna doblada sobre el radiador. «No lo sé. ¿Te importa?» «No quiero que me importe», contesté. Y eso fue lo más sincero que dije en todo el día. La mañana siguiente fue un infierno. En la peixatería corté mal 3 piezas de bacalao. Me gritaron 2 clientes. Me resbalé con escamas y casi me rompo la muñeca. El jefe me echó una mirada que decía todo sin decir nada. «Céntrate o lárgate», era lo que sus ojos gritaban. Fui a clase con las manos aún oliendo a pescado y con la cabeza a kilómetros. No entendí nada del tema de IVA y facturación. Mis dedos temblaban sobre la calculadora como si estuvieran peleando contra sí mismos. Esa noche, cuando llegué al cuarto, Sheila estaba en silencio. Tenía una caja sobre la cama. Dentro, un papel arrugado con un dibujo hecho a lápiz. Una casa, un perro, un sol. «Mamá», escrito con una letra temblorosa en la esquina. «¿Qué es eso?» Lo encontré hoy entre mis cosas. De cuando mi hermana me pedía que la salvara de mamá. Nunca pude. Se quedó mirándome. A veces no volvemos por ellos. Volvemos por nosotras. Para cerrar, me quedé ahí parada, sintiendo cómo la garganta se me cerraba como un puño. Tomé una decisión. Iba a ir. Solo por un día. Solo para ver. No por papá. Ni por mamá. Ni siquiera por Mateo. Por mí. El viaje en autobús fue eterno. 5 horas de curvas y estaciones grises. El asiento estaba roto y olía a humedad. Miré por la ventana todo el camino, como si allá afuera estuviera la respuesta que no encontraba adentro. Llegué de noche. El hospital era un bloque blanco, brillante, desalmado. Caminé por los pasillos como si me hubieran soltado en un mundo que ya no entendía. Mateo estaba en la sala de espera. Se levantó en cuanto me vio. Tenía los ojos hinchados. «Están en la 403, mamá. Está con él». No dije nada. Caminé por ese pasillo largo como si cada paso pesara una tonelada. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. Papá estaba irreconocible. Más flaco. Ojeroso. El hombre que una vez se paró frente a una fiesta entera para decir que yo no era parte de ellos. Ahora apenas respiraba. Mamá estaba sentada al borde de la cama, con la mirada perdida, repitiendo una oración que sonaba más a castigo que a esperanza. Me quedé en el umbral. «Felipe», susurró mamá al verme. «Hijo». «Hija», corregí. No me miró a los ojos. Bajó la cabeza, como si el peso de todo lo no dicho le cayera encima justo en ese momento. Me acerqué a la cama. Papá abrió los ojos apenas. Me miró. Esa mirada no tenía fuerza, no tenía juicio, solo tiempo que se escapaba. «Te fuiste»,
dijo, apenas audible. Sí, no pensé, tosió, que realmente lo harías. Pues lo hice. Se hizo un silencio seco. Mamá se secó los ojos con un pañuelo que ya estaba hecho trizas. ¿Te vas a quedar?, preguntó. No. Volví a mirar a papá. Quise sentir algo. Rabia. Tristeza. Algo. Pero lo único que sentía era vacío. Como si esa herida ya no sangrara porque simplemente dejó de importar. Me giré para irme. Félix. Escuché la voz de Mateo desde el pasillo. Hay algo que deberías saber. Me detuve. ¿Qué cosa? Mateo miró alrededor. Tragó saliva. Se acercó y me entregó una hoja arrugada. Era un extracto bancario. A mi nombre. Con movimientos de dinero. Grandes. Papá estuvo usando tus datos para recibir ayudas. Durante años. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. El papel temblaba en mis manos. ¿Qué mierda estás diciendo? Lo que oyes. Por eso no quería que te fueras. No era solo orgullo. Era miedo. Y entonces entendí. Todo. Me habían borrado de sus vidas. Pero no de sus cuentas. Voy a quemarlo todo, dije, sin pensar. Y por primera vez lo sentí de verdad. Salí del hospital con el extracto bancario arrugado en el puño, como si fuera una bomba que nadie más podía ver. El aire de la noche era denso, cargado. Caminé sin rumbo por calles que conocía de memoria, pero que ahora se sentían extrañas, como si todo lo que fue mío alguna vez ya no me perteneciera. Pasé por el parque donde solía empujar a Sofía en los columpios. Por la panadería donde mamá me mandaba a comprar barras de pan y me decía que pidiera bien cocidas. Todo seguía igual, pero yo no. Yo ahora era una grieta abierta. El número en el papel era claro. Mi nombre, mi DNI y movimientos que yo jamás autoricé. No sabía qué era peor, que me hubieran borrado de sus planes o que, mientras lo hacían, seguían usando mi identidad para beneficiarse, a escondidas, como si yo fuera solo un recurso. Dormí en una pensión barata cerca del centro, con sábanas que olían a desinfectante y una lámpara que zumbaba cada vez que parpadeaba. No pegué ojo. Me pasé la noche mirando el techo, planeando, pensando. A la mañana siguiente, volví a la ciudad costera sin decir adiós a nadie, ni a Mateo, ni a mamá, ni a ese hospital helado. El viaje fue largo y pesado, pero yo iba decidida. Sheila me abrió la puerta aún medio dormida, con una camiseta de tirantes y el pelo hecho un desastre. ¿Y esa cara? «Tenemos trabajo», le dije tirando el extracto sobre la mesa. Ella lo leyó en silencio. Luego alzó la mirada, seria. «¿Quieres venganza? Quiero justicia. ¿Y cómo planeas conseguirla?» Mostrando la verdad. Pasé las semanas siguientes reuniendo todo lo que podía. Correos antiguos, recibos que mamá me había mandado por error, una copia del contrato de la casa donde yo figuraba como responsable de luz y agua sin saberlo. Todo. Me fui directo al asesor legal del centro comunitario donde estudiaba. Un hombre de barba fina y mirada justa. ¿Puedo denunciar a mi propia familia? Él no parpadeó. No solo puedes. Deberías. Lo que han hecho es fraude. Presentamos la denuncia. No sabía qué dolía más. Poner por escrito todo lo que me habían hecho o el hecho de que, hasta ese momento, no había llorado ni una sola lágrima. Y como una reacción en cadena, todo comenzó a moverse. Me llamaron de la oficina de Hacienda. Me pidieron pruebas. Me llamaron de la Seguridad Social. Más preguntas, más papeles. Una tarde, mientras salía de clase, me topé con Sofía. Estaba ahí, parada frente al edificio, más alta, más adulta, pero con los mismos ojos. «Hola», dijo bajando la mirada. «¿Qué haces aquí?» Mateo me contó lo que pasó. «Mamá, está destruida. Dice que estás exagerando, que fue por necesidad. ¿Tú crees eso?» Sofía me miró a los ojos, y por un momento volvió a ser esa niña que me pedía que le hiciera trenzas mientras hablaba de sirenas. «No, yo creo que te usaron, como siempre». Nos quedamos en silencio. Luego me abrazó. Largo, fuerte, como si intentara reparar algo que sabía que no tenía arreglo. Cuando se fue, me quedé de pie, mirando cómo desaparecía entre la gente. Al día siguiente, recibí un correo del abogado. La denuncia fue aceptada. Iban a abrir una investigación oficial. El miedo me golpeó de golpe. No era solo un trámite. Esto iba a romper cosas. Cosas grandes. Sheila me encontró en la cocina, con las manos temblando. «¿Estás lista?» «No», admití. «Pero ya no me importa». Esa noche me encerré en el cuarto. Abrí el ordenador y escribí. Una publicación, pública, contando todo, sin nombres, pero con detalles. La compartí con una foto mía de espaldas, caminando por el puerto. Y el texto: «Cuando la familia te rompe, no siempre tienes que volver para arreglarla. A veces, lo único que puedes hacer es dejarla atrás y reconstruirte tú». Apagué el móvil, pero no por mucho tiempo.
Horas después, sonó con fuerza. Decenas de mensajes, y uno en particular. Uno de Lucía. Solo decía, ¿cómo te atreves a hacer esto? El mensaje de Lucía ardía en la pantalla como si quemara desde dentro. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Lo leí 10 veces. No respondí. Solo lo dejé ahí, flotando en el aire, como una bomba a medio detonar. Era sábado. La ciudad costera vibraba con turistas, mercados callejeros, marineros gritando desde los barcos. Pero en mi cuarto, con las paredes aún oliendo a pintura barata, el silencio pesaba como una losa. Sheila se sentó a mi lado sin decir nada. Solo me pasó un cigarro, algo que raramente hacía. Se prendió la mecha, dijo. Asentí, con el corazón latiendo como un tambor mal afinado. Durante los días siguientes no pasó una sola hora sin que llegara algún mensaje nuevo. Algunos eran insultos sutiles, otros eran amenazas disfrazadas de súplica. Mateo me pidió que bajara la publicación, que estaba dañando la imagen de la familia, que había otras formas de resolverlo. Incluso Javier, que nunca decía nada, me mandó un audio lleno de pausas y respiraciones contenidas. Félix, no sé cómo llegamos a esto, pero te estás pasando. Mamá está destrozada. Sofía no deja de llorar. Piensa en ella, al menos. Yo pensaba en ella, todo el tiempo, pero también pensaba en mí. Por primera vez, eso pesaba más. La publicación empezó a correr. Se compartió, se comentó. Gente que ni conocía empezó a escribirme. Gracias por contarlo. Viví algo parecido. Eres valiente. Y entre toda esa red de desconocidos, empecé a sentirme vista. Una tarde, mientras cortaba calamares en la peixatería, el jefe se me acercó. ¿Tú eres la del post viral? Lo miré con miedo. Pensé que me iba a echar. Mi hermana te compartió. Dijo que te admira. Que ojalá ella hubiera tenido los huevos de hacer lo mismo con papá. No supe qué decir. Solo me limpié las manos con el trapo y seguí trabajando, sintiendo una mezcla de orgullo y vértigo que no sabía cómo digerir. Esa noche, Sheila volvió más tarde de lo habitual. Llevaba los ojos rojos. ¿Qué pasó? Fui a ver a mi hermana, dijo quitándose la chaqueta. Está enferma. Muy enferma. No me lo quiso decir antes. Está sola. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que ya no era mi problema, que la familia que ignora tus heridas no merece tus curas. Se quedó mirándome, esa mirada filosa que yo conocía también. Pero al salir, vomité, como una niña, porque por mucho que digamos que no nos duele, duele. Nos sentamos juntas en el suelo, sin luz. Solo la lámpara de emergencia del pasillo iluminaba nuestras sombras contra la pared. Fue entonces cuando sonó mi móvil, un mensaje nuevo, de un número desconocido. Decía, tienes que saber algo sobre Sofía. Llámame, es urgente. Y un nombre debajo, Teresa. Teresa era la mejor amiga de Sofía desde el colegio. No hablaba conmigo desde hacía años, desde antes de que me fuera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué pasa?, preguntó Sheila. Le mostré el mensaje. Sofía, algo le pasó, o está a punto de pasarle. Sheila apagó el cigarro contra el lavamanos sin pensarlo 2 veces. Llama ya, joder. Cogí el móvil y marqué. La llamada tardó 3 tonos en conectar, pero a mí me parecieron siglos. Me temblaban los dedos. Cuando escuché la voz de Teresa, algo se me rompió en el pecho. No era una voz que recordara con cariño, pero ahora estaba ahí, cargada de algo urgente. Félix. Menos mal. No sabía si llamar. No sabía si tú. ¿Qué pasa con Sofía? Un silencio corto. Está desaparecida. El mundo se congeló. Sentí que el aire salía disparado de mis pulmones. Tuve que apoyarme en la pared. ¿Cómo que desaparecida? Desde esta mañana. Salió al instituto y no llegó. Nadie sabe dónde está. Ni las amigas, ni los profesores. Nadie. Mamá llamó a la policía hace 1 hora. Me quedé muda. El eco de esas palabras se repetía en mi cabeza como un latigazo. Desaparecida, desaparecida, desaparecida. ¿Y qué coño hago yo con esto, Teresa? Ella te había estado buscando. Le hablaba a todo el mundo de ti. Que eras la única que la entendía. Que querías sacarla de ahí. ¿Sacarla de dónde? De esa casa. No te lo dijo, ¿verdad? Que papá estaba peor que nunca. Que tu madre estaba ida. El silencio en la línea era más ruidoso que cualquier grito. Te necesita, Félix. Tal vez fuiste su única salida. Y si no está, puede que no haya tenido más salidas. Corté la llamada sin decir adiós. Estaba ahogándome, literalmente. Me quité el abrigo, caminé hasta el baño, vomité. Sheila me seguía sin decir palabra, pero con los ojos clavados en mí como cuchillos. ¿Qué ha pasado? Sofía no está. Se fue. Nadie sabe dónde. Tal vez me atraganté con mis propias palabras. Tal vez intentó hacer una locura. Sheila se acercó, me agarró la cara entre las manos.
Sus ojos estaban encendidos. Escúchame bien, vas a encontrarla. ¿Me oyes? Esta vez no vas a dejar que se pierda como te dejaron a ti. Me aferré a esa mirada, a esa rabia suya, y me levanté. Tomamos el primer tren al día siguiente. Sheila conmigo. No podía hacerlo sola. El trayecto fue silencioso. No me atrevía a abrir la boca por miedo a lo que pudiera salir. Al llegar, fuimos directo a la comisaría. La oficial que nos atendió reconoció mi nombre de la denuncia que había hecho semanas atrás. Me miró como si entendiera algo que yo todavía no comprendía del todo. ¿Cree que su hermana menor pudo haber huido por su cuenta? Sí, dije, sin dudar. ¿Alguna pista de a dónde podría haber ido? Me llevé las manos a la cabeza. Pensé en la vez que Sofía me dijo, años atrás, yo también quiero una ciudad con mar. ¿Como tú? La oficial frunció el ceño. ¿Algo que la motivara a irse? Saqué el móvil. Abrí mi publicación. Le mostré el texto. Las miles de comparticiones. Y una idea me atravesó el pecho como un rayo. Ella la leyó. Seguro que sí. La oficial anotó algo y me dijo, si tiene alguna ciudad específica en mente, dígamelo. Podemos coordinar con las comisarías locales. Me vino una imagen, tan clara como el miedo. Una playa pequeña, de aguas frías, donde una vez paramos camino a Galicia. Sofía se quedó fascinada con un faro. Lo dibujó durante días. Fisterra. Tal vez fue allí, dije, apenas en voz alta. Al fin del mundo. Salimos corriendo. Esa noche dormimos en un hostal mugroso. A las 5 de la mañana tomamos un bus hacia el norte. Durante el trayecto repasé cada palabra, cada mensaje, cada gesto de Sofía en los últimos meses. Todo cobraba un nuevo significado. Su silencio, sus pocas palabras, su mirada al decirme, yo sí te veo. Al llegar a Fisterra era casi de noche. El viento pegaba fuerte. Caminamos por la costa buscando señales, cualquier cosa. Entramos a un bar. Mostramos su foto. Nadie. En la segunda taberna, un hombre mayor nos miró largo. Sí, estaba aquí, ayer. Se sentó sola en la esquina. Pidió un chocolate. Tenía cara de querer llorar, pero no lo hizo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sabe a dónde fue? Dijo algo sobre el faro. Corrimos. Subimos la cuesta como si nos fuera la vida. El viento nos golpeaba la cara. Las piernas me temblaban. Y entonces la vi, allí, sentada al borde del acantilado, con la mochila a un lado, el pelo revuelto por el viento. Me acerqué despacio. El corazón me palpitaba como una alarma. Sofía. Ella giró la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero estaba viva. Pensé que no vendrías. Pensé que te había perdido. Yo ya estaba perdida, dijo mirando el mar. Solo necesitaba saber si alguien me buscaría. Me senté a su lado. No dije nada. Solo le agarré la mano. Fuerte. Sheila se quedó atrás, dándonos espacio. La luna subía sobre el agua. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Entonces Sofía susurró. Hay algo que no te conté. Algo que solo sé yo. Sobre mamá. Y sobre ti. Nos quedamos allí sentadas, las dos, con los pies casi colgando sobre el abismo, mientras el mar rugía debajo como si también guardara secretos. Sofía tenía los labios agrietados, las uñas mordidas, y ese brillo en los ojos que aparece cuando uno ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. ¿Qué querías decirme?, pregunté sin mirarla. Sofía tardó en responder. Bajó la vista. Se abrazó las rodillas como si se estuviera protegiendo de sí misma. Escuché a mamá hablando con la tía Rosa. Pensaban que yo dormía. Fue hace un año. Pero me acuerdo perfecto. Me puse tensa. El viento soplaba fuerte y el faro parpadeaba en la distancia como un testigo lejano. ¿Qué escuchaste? Sofía tragó saliva. La voz le temblaba. Dijo que tú nunca debiste haber nacido, que fuiste un error, un descuido, y que por eso papá siempre te trató así, que por eso nunca te incluyeron, porque fuiste una vergüenza desde el principio. Sentí como si el suelo bajo mis pies se partiera en dos. El estómago se me apretó como un puño. Sabía que no me querían, pero eso era distinto. Era como si, de repente, todo el dolor de antes tuviera una explicación. Cruel, fría, pero explicación al fin. ¿Lo dijo así? ¿Con esas palabras? Sofía asintió. Y también dijo otra cosa, que cuando naciste, papá pensó que eras una señal de que todo se iba a la mierda, que por eso siempre te ignoró, que si alguien rompía algo en la casa, eras tú, que si alguien lloraba, eras tú, aunque no hubieras hecho nada. Se me heló la sangre. Todo encajaba. Las veces que papá me dejaba afuera cuando salían. Las veces que mamá decía, tú quédate que los demás van. Las miradas. El peso. Las culpas que nunca entendí. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú qué pensaste cuando escuchaste eso? Que tenías que saberlo. Pero no sabía cómo.
Tenía miedo de hacerte más daño. Ya no puede doler más, Sofía. Te juro. Ella me miró. Y fue como mirarme a mí misma años atrás. El mismo gesto. La misma rabia contenida. Por eso quería irme contigo, ¿sabes? Por eso le preguntaba a Mateo dónde vivías. Por eso Teresa te escribió. No solo porque te admiraba, sino porque yo también quería empezar de cero. Le agarré la mano. Estaba helada, pero firme. Entonces vamos. Empieza conmigo. Sofía sonrió apenas. ¿Crees que puedo? Claro, pero tendrás que pelear. Como yo. Volvimos caminando hasta el hostal en silencio. Sheila nos esperaba en la entrada, encendiendo un cigarro. Cuando vio a Sofía, soltó el humo despacio y le lanzó una mirada de aprobación, como quien dice, «Bienvenida al club de las que se hartaron». Pasamos la noche en una habitación triple. 3 camas, 3 pasados, una sola esperanza de futuro. Al día siguiente, volví con Sofía a la ciudad. La llevé al instituto, hablé con la directora, pedí que le permitieran continuar desde donde lo había dejado. Les expliqué que necesitaba vivir conmigo, que era su tutora provisional, que mamá no estaba en condiciones, ni emocional ni psicológicamente. Presenté los papeles. Falsifiqué la firma de mamá. Lo sé, pero lo volvería a hacer. Durante esas semanas, Sofía empezó a florecer. Empezó a hablar, a reír, a dormir, a leer, a poner carteles en la pared del cuarto que antes era solo mío. Sheila le enseñó a defenderse en discusiones, a decir no sin sentirse culpable, a que si un hombre le habla mal una vez, no merece una segunda. Pero la paz no dura mucho cuando uno huye de un incendio sin apagarlo. Una tarde, regresando del curso, abrí el buzón. Dentro había un sobre grande, oficial, del juzgado. Lo abrí con las manos sudadas. La investigación por el uso fraudulento de mis datos había avanzado, y ahora mamá estaba citada, formalmente. Esto es real, le dije a Sheila mostrándole el papel. Va a ir a juicio, y yo voy a tener que sentarme frente a ella, a declarar. Sheila me miró largo, luego bajó la mirada al sobre. ¿Estás lista? No. Pero tampoco lo estuve para que me robaran años de mi vida, y aún así lo viví. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y justo cuando estaba por beber, el móvil vibró. Era un mensaje, de Lucía. Vas a arrepentirte de haber abierto la boca, te lo juro por lo más sagrado. Respiré hondo, muy hondo. Ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de mostrarle a Sofía, y a mí misma, que nadie iba a callarnos nunca más. Y entonces decidí que, si iba a enfrentar a todos en ese juicio, no lo iba a hacer sola. La notificación judicial se quedó semanas sobre la mesa, como una bomba sin detonar. Yo la miraba cada día mientras desayunaba, como si esperar pudiera frenarla, como si el tiempo tuviera el poder de borrar lo inevitable, pero no lo tenía. La fecha del juicio se acercaba. Era un lunes, 16 de diciembre. Las paredes del cuarto seguían amarillas, pero ya no brillaban. Ahora eran testigos de todo lo que había cambiado. Sheila me ayudaba a preparar la documentación. Tenía una carpeta negra donde íbamos metiendo cada papel, cada recibo, cada mensaje impreso. Era metódica, rápida, dura, pero cada tanto se detenía, me miraba y decía, «No te olvides de respirar, coño». Sofía ya vivía con nosotras oficialmente. El instituto había aceptado mi tutela temporal. Nadie de la familia había impugnado. Nadie había dicho nada. Pero eso no significaba paz. Solo silencio. El día antes del juicio, me llamó Mateo. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. «Félix, no sé cómo se llegó tan lejos. Mamá está muy mal. Está asustada. Dice que no puede ir a juicio, que se va a morir del susto. ¿De verdad quieres hacerle esto? Somos familia. Podemos hablar». Pausa. Respiración contenida. «Papá, antes de morir, me pidió que cuidara de ella, y lo estoy intentando, pero esto va a romperlo todo». Me quedé escuchando el mensaje en bucle. ¿Cuidar de ella? Después de todo, esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, viendo cómo Sofía dormía en la suya. Respiraba tranquila, como si no tuviera idea de que yo estaba a punto de enfrentar al monstruo de nuestra infancia con nombre y apellido. Carmen, nuestra madre. Sheila no dijo mucho. Me preparó un café fuerte, me acarició el pelo y me dijo, «Si dudas en mitad del juicio, mírame, yo estaré ahí». Llegamos al juzgado a las 08:45. Había una fila de gente gris, con papeles, con miedo. Me sentía como si me estuvieran llevando al matadero, pero con traje prestado. La sala estaba fría, con luces demasiado blancas y bancos de madera que crujían cuando uno respiraba. Entró primero el juez, luego los funcionarios, luego mamá. La vi, más vieja, más delgada, con el pelo recogido como cuando tenía que ir a misa. No me miró, ni una sola vez. Lucía estaba con ella,
También me ignoró. Solo tenía los ojos llenos de rabia. Pero no esa rabia de tristeza. Era otra. Rabia de orgullo herido. El juicio comenzó. Yo declaré, con voz firme, aunque las piernas me temblaban. Expliqué cómo habían usado mi nombre, cómo firmaron documentos sin mi permiso, cómo cargaron facturas a mi cuenta, cómo usaron mi identidad como una firma vacía. Mostré pruebas. Había fechas, montos. Todo encajaba. El juez asentía. Tomaba notas. Cuando le tocó a mamá hablar, se derrumbó. Lloró. Suplicó. Dijo que no sabía lo que hacía, que papá lo organizó todo, que ella solo firmaba sin leer, que lo hizo por necesidad, que era su hija, su sangre. Y entonces me miró. Tú eras mi hija. Siempre lo fuiste. No sé qué te hicieron para que nos odies así. Y fue ahí donde se me rompió algo. ¿Me hicieron? ¿Me hicieron? El juez me pidió que me calmara. Sheila me agarró el brazo, pero no me detuve. ¿Sabes lo que me hiciste tú? Años enteros tratándome como una carga, haciéndome sentir que no valía ni la comida que comía, utilizando mi nombre para esconder vuestras cagadas financieras. ¿Y ahora dices que no sabías? Mamá bajó la cabeza. Yo era solo una niña. Seguí. Una niña que solo quería pertenecer. Y tú me borraste. Me hiciste invisible. El juez interrumpió. Agradeció la declaración. La vista terminó poco después. Dijo que habría sentencia en 2 semanas. Pero en el fondo, ya sabía cuál era el veredicto real. Al salir del juzgado, Lucía me alcanzó en la calle. Me empujó el brazo con los ojos encendidos. Eres una puta traidora, Félix. ¿Eso querías? ¿Que mamá se humillara delante de todos? Quería que dijera la verdad. Solo eso. Pues ahora la tienes. Felicidades. No vuelvas a acercarte a ninguno de nosotros. Sheila apareció detrás como una sombra. Y tú no vuelvas a tocarla, le dijo a Lucía, porque te juro que no te va a gustar. Lucía se fue sin mirar atrás. La vi alejarse sabiendo que esa puerta se cerraba para siempre. Esa noche, en casa, recibí un correo. El juzgado me notificaba que aceptaban continuar la investigación para posibles implicados adicionales. Uno de los nombres que figuraban ahora era el de Mateo. Me quedé helada. Sofía, que venía saliendo del baño, me vio con el rostro blanco. ¿Qué pasó ahora? Le pasé el móvil. Ella leyó. Me miró. Sabías que esto no había terminado, ¿verdad? Asentí. Pero lo que no sabía era que la siguiente en desmoronarse iba a ser Lucía. Habían pasado solo 3 días desde el juicio cuando recibí el mensaje. Era de un número desconocido, corto, frío, sin introducción. Lucía fue internada. Intentó cortarse las venas. Está estable. No supe qué sentir. Me quedé con el móvil en la mano, sentada en el bordillo de la acera frente al centro cívico, sin saber si levantarme, llorar o correr hasta desaparecer. Me costaba creerlo. Lucía, la fuerte, la mandona, la que siempre hablaba más alto que todos, la que me escupía "no vales nada", con la misma naturalidad con la que pedía pan en la mesa, la misma que me llamó traidora apenas unos días antes. Entré en modo automático. Le escribí a Mateo. Le pregunté si era verdad, si estaba viva, si había sido un accidente o no. Me respondió con 2 palabras. No fue accidente. Volví a casa caminando. El cielo estaba encapotado, como si supiera algo que yo no. Cuando entré al piso, Sofía y Sheila estaban cocinando algo que olía a ajo y cebolla. Había música bajita y risas, pero mi cara las detuvo de inmediato. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sheila dejando la cuchara. Lucía intentó suicidarse. Sofía soltó el vaso que tenía en la mano. Se estrelló contra el suelo. No hizo ni un ruido. Solo se desmoronó, como si el cristal supiera que no hacía falta escándalo. Solo verdad. ¿Dónde está?, dijo Sofía sin aire. En el hospital, en observación. Sheila apoyó las manos en la encimera y soltó un suspiro largo. Esto está rompiendo todo. Ya estaba roto, dije. Solo estamos viendo los pedazos por primera vez. Esa noche no dormimos. Ni una. Pusimos una colchoneta en el suelo y nos quedamos las 3 ahí, en silencio, comiendo patatas fritas de bolsa y mirando el techo, como si necesitáramos estar juntas para sostener lo que se venía abajo. A la mañana siguiente fui al hospital. No porque quisiera, sino porque tenía que entender. Lucía estaba en una habitación sin ventanas, con las muñecas vendadas y el rostro más pálido de lo que recordaba haberle visto jamás. Estaba sola. No había flores, ni llamadas. Nadie. Entré sin que me vieran. Ella abrió los ojos. Me miró. No dijo nada. No vengo a perdonarte, dije sin rodeos, ni a pedirte que me perdones. Solo vengo a decirte que lo que hiciste no me sorprende. Ella tragó saliva. Se veía rota, pero rota de otra forma. No de tristeza, de cansancio.
como si llevara años conteniendo algo. ¿Qué crees que me pasó?, murmuró. Que no supiste vivir con lo que hiciste. Y tampoco supiste vivir sin hacerlo. Lucía parpadeó despacio, y por primera vez bajó la guardia. Nunca te quise tanto como lo hacía Sofía, y eso me dolía. Me pilló desprevenida. ¿Qué? Ella te miraba como si fueras invencible, como si tú pudieras sacarnos a todas, y yo sabía que no podía ser tú, porque tú eras el error, el desliz, el tú no, y aún así, eras la que más brillaba. Eso jode. Me quedé helada. ¿Y por eso me jodiste? ¿Por envidia? Por miedo, confesó. Miedo de que te fueras y nos dejaras con todo lo que tú tapabas. Un silencio largo. ¿Quieres que le diga algo a Sofía? Lucía cerró los ojos. Dile que lo siento, que le fallé. No dije nada más. Salí de la habitación. Caminé por los pasillos del hospital sin rumbo, hasta que encontré una sala vacía. Me senté y lloré. Por ella, por mí, por todo lo que no supimos decirnos cuando aún había tiempo. Esa misma semana llegó la sentencia oficial del juicio. Mamá fue condenada a pagar una multa importante y quedó con antecedentes penales por fraude documental. Mateo también fue citado a declarar por complicidad. Cuando leí la resolución, me sentí vacía. No hubo alegría, no hubo victoria, solo cierre, como cuando cierras una puerta sin mirar atrás. Pero el pasado no se cierra solo con papeles. Esa noche, Sofía me miró desde su cama. ¿Tú crees que Lucía realmente lo siente? Sí, pero también creo que lo siente demasiado tarde. ¿Y mamá? Mamá solo siente por ella misma. Sofía se giró, apagó la lámpara, y antes de dormirse, me dijo algo que me dejó sin aliento. Cuando termine el instituto, quiero cambiarme el apellido. Quiero usar el tuyo. No pude responder. Me tragué el nudo en la garganta y me quedé mirando al techo, como tantas noches antes. Pero ahora, al menos, no estaba sola. La vida parecía estabilizarse, poco a poco. Hasta que una mañana, bajando al buzón, encontré un sobre amarillo. Dentro había una foto mía, reciente, caminando por el mercado, y una nota pegada con cinta. Tus pasos no están tan lejos como crees. Cuidado con quién confías. Y un remitente escrito a mano, torcido, como con rabia. Papá también sabía cosas de Sheila. Me quedé paralizada. Sheila. No supe cuánto tiempo estuve ahí, con la foto en la mano y el corazón intentando escapar por la garganta. La nota era corta, pero pesaba como si llevara toda una vida escondida debajo de la alfombra. Papá también sabía cosas de Sheila. ¿Qué coño significaba eso? Subí las escaleras sin sentir las piernas. El pasillo me pareció más largo, más oscuro. El picaporte de la puerta me temblaba en la mano. Sheila estaba en la cocina, descalza, canturreando algo suave. Sofía aún dormía. ¿Pasa algo?, preguntó Sheila sin darse la vuelta. Dejé la foto y la nota sobre la mesa. No dije nada. Ella se giró. Leyó. No se movió. Ni un músculo. ¿Quién te dejó eso? No lo sé. Pero está claro que alguien nos está mirando. Y que sabe algo de ti que yo no. ¿Y tú qué piensas? Que si hay algo que no me has dicho, es momento de escupirlo. Sheila me miró. Largo. Con esa forma suya de analizarlo todo antes de responder. Cuando tenía 18, viví en tu ciudad. Por unos meses. Fue una época jodida. Dormía en la calle. Me metía en bares para robar comida. Una noche, intenté robarle la cartera a un tipo en un garito. No lo conseguí. Me pillaron. ¿Y? El tipo era Tomás, tu padre. El mundo se detuvo. ¿Mi padre? Sí. Me agarró del brazo y me arrastró afuera. Pero no me llevó a la policía. Me ofreció comida. Me llevó a una cafetería. Me dio 20 euros. Y me preguntó si quería ganarme algo más. Sheila bajó la mirada. Tragó saliva. No lo hice. Pero él insistió. Me ofreció casa. Me ofreció protección. Yo me fui. No volví a verlo. Pero él sabía quién era yo. Sabía mi nombre. Sabía que yo era una chica rota. Fácil de callar. Me quedé sin palabras. Literalmente. No por rabia. No por miedo. Por la repugnancia que se me subió desde el estómago hasta la lengua. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque lo enterré. Porque no quería que tú me vieras como lo hizo él. ¿Y me mientes para protegerme? No. Te lo oculté porque me daba asco recordarlo. Porque pensé que si empezábamos algo limpio, no hacía falta remover la mierda vieja. Pues se está removiendo sola. Sheila se acercó. Me agarró la cara entre las manos. Félix, no hice nada. No acepté nada. No fue más que una noche rara. Un cruce. Pero si eso basta para rompernos, dime, ¿te vas a ir? No lo sé, susurré. Esa noche dormimos en camas separadas. O más bien, fingimos dormir.
El aire en el cuarto era irrespirable. A la mañana siguiente, encontré la segunda nota. Estaba pegada con cinta en la puerta del portal. Grande, visible. Una familia de mentirosas. La hermana, la novia y la salvadora de nadie. Sheila la arrancó con fuerza. La rompió en pedazos. Pero yo ya no podía fingir que no pasaba nada. Fuimos a la comisaría. Presentamos denuncia por acoso. Mostramos las fotos, las notas. El agente nos miró con lástima. Nos dijo que si no había agresión física, poco podían hacer. Esa tarde, Sofía llegó del instituto pálida como una sábana. Alguien me siguió, dijo. Desde la salida hasta el mercado. Un hombre, gordo, calvo. Tenía una chaqueta azul. Lo noté porque se detuvo cuando yo lo hice. Se metió detrás de mí en una tienda y no compró nada. Corrí hacia ella. La abracé fuerte. No vas a salir sola otra vez. ¿Me oyes? Las alarmas se dispararon dentro de mí. Ya no era solo sobre mí, ni sobre Sheila, ni sobre mamá. Esto tocaba a Sofía. Y eso era una línea que nadie podía cruzar sin que ardiera todo. Sheila propuso instalar cámaras, cambiar la cerradura, avisar a los vecinos. Lo hicimos todo. Pero esa noche, cuando me fui a lavar la cara, encontré algo que no esperaba. Una caja, en el armario del baño, vieja, oxidada. Dentro había recortes, fotos viejas. De mí, de cuando era adolescente, de cuando tenía 15, 16, sentada en el jardín, mirando por la ventana, algunas, desde ángulos que no recordaba que existieran, y en una de ellas estaba papá, mirándome desde lejos, como si esperara algo. Grité. Sheila vino corriendo, vio las fotos, me abrazó fuerte. No entiendo. ¿Qué mierda es esto? Yo tampoco. Pero Sofía se acercó, tomó una de las fotos y dijo, este no fue papá. ¿Cómo sabes? Porque esa chaqueta azul es del nuevo vecino del primero. Lo vi esta mañana, el calvo. Nos miramos las tres. Y entendimos. No era papá, era alguien más. Y ese alguien vivía en nuestro edificio. El vecindario se volvió una zona de guerra silenciosa. Nadie decía nada, pero las miradas se sentían como cuchillos. Cerraduras cambiadas, persianas bajadas, voces apagadas. Esa misma noche, después del descubrimiento, no pudimos dormir. Sheila vigilaba la ventana con una cuchilla de cocina en la mano. Sofía tenía el móvil preparado con el número de la policía en pantalla. Y yo revisaba las fotos una y otra vez, buscando un detalle, una pista, algo que explicara quién, cómo, por qué. A la mañana siguiente, bajamos al primero fingiendo ir a tirar la basura. El vecino, calvo, con una chaqueta azul y barba sin afeitar, abrió su puerta justo cuando pasábamos. «Buenos días», dijo, con una sonrisa tensa. Sofía tembló. Sheila lo miró como si ya lo hubiera matado 3 veces en su cabeza. Yo simplemente lo observé. Y ahí supe que era él. Lo vi en sus ojos. Esa forma de mirar que no ve a personas, solo a objetos. De esas miradas que te dejan helada. ¿Puedo ayudarte?, le dije. Su sonrisa desapareció. Solo soy un vecino, pero si quieren saber quién es la rata que dejó esas notas, deberían preguntarle a Mateo. Ahí se me detuvo el mundo. ¿Qué dices? Que no fui yo, que el que las escribió vive lejos, pero muy dentro de vosotros. Me lo dijo él. Me pagó para que las pegara. Me dijo dónde dejarlas, qué escribir. Me pagó por miedo, no por placer. El suelo se me movió bajo los pies. Mateo, mi hermano, él, otra vez. Siempre sonriendo, siempre el razonable, siempre escondido detrás de la palabra familia. Volvimos a casa y yo ya no pensaba, solo actuaba. Fui directo al ordenador. Abrí los correos antiguos. Volví a leer los mensajes que me había mandado después del juicio. Volví a mirar las llamadas perdidas. Y empecé a ver los patrones. Siempre justo antes de una amenaza. Siempre justo después de cada exposición. Mateo había movido los hilos desde el principio. No por mamá, no por Lucía. Por él. Porque era él quien había firmado los papeles de los préstamos en mi nombre. Era él quien estaba más comprometido legalmente. Y ahora quería callarme como fuera. Al día siguiente, con todo documentado, volvimos a la policía. La denuncia fue ampliada. Esta vez, contra Mateo. Y no hubo escapatoria. Días después, fue citado a declarar. Se quebró, lloró, admitió todo. Dijo que lo hizo por protección, que no sabía cómo arreglarlo, que le daba miedo que yo destruyera a toda la familia. Y al final, lo hizo él solito. Mateo fue condenado por fraude documental y acoso. Perdió su trabajo. Su esposa lo dejó. Vive ahora con un régimen de visitas limitado a sus hijos y,
Según su abogado, no puede acercarse a mí ni a Sofía. Lucía salió del hospital, pero no volvió a ser la misma. Se mudó a otra ciudad. No volvió a escribirnos. Dicen que trabaja en algo relacionado con la atención al cliente. Irónico. Mamá está pagando su condena con trabajos comunitarios. Vive en el mismo barrio de siempre. A veces Sofía recibe cartas suyas. Yo no. Papá murió con todo ese peso sobre la tumba. Nunca pidió perdón. Nunca asumió nada. Ni siquiera lo intentó. Fue un hombre de sombras. De silencios. Y así se quedó. Sheila sigue conmigo. No fue fácil. Discutimos. Nos distanciamos unos días. Pero volvimos. Porque entre nosotras no hay mentiras. Porque entendimos que no hay amor posible sin verdad. Sin heridas al aire libre. Sofía cambió de apellido hace 3 meses. Ahora es Sofía Navarro, como yo. Estudia fotografía, tiene una beca. A veces me muestra sus fotos. Muchas son del mar, de trenes, de chicas caminando solas por la calle. Y siempre me dice, esta podría ser tú. Y yo ahora trabajo en una pequeña gestoría contable. Tranquilo, legal. Mi nombre está limpio. Mi vida también. Hace poco escribí un artículo sobre cómo sobrevivir a una familia que intenta borrarte. Lo compartieron miles. Me llamaron de radios, de periódicos. Pero lo que más me impactó fue un mensaje. De una chica de 17 años. Decía, gracias por decir lo que nadie dice. Por ser ruido cuando el mundo te quería callada. Leerte me salvó. Lloré. Mucho. Porque entendí que no era solo mi historia. Era la de muchas. Y porque, después de tanto caos, tanto fuego, tanto abandono, seguía en pie. Y no solo eso. Había vuelto a escribir mi nombre. Y esta vez, lo hice yo.